nos da un día más la oportunidad de alabarle, de glorificarle, de exaltarle. Cada día pues que nos concede Dios la vida, que nos permite estar vivo, es un día más para honrarle, para bendecirle, para darle gracias por todas las cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y pues también nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de cada día aprender más y más. Yo espero que eh, la enseñanza pues de estos días de convención haya sido de provecho para cada uno. Y si aún no ha escuchado con calma, tómese la oportunidad para volver a escuchar con calma y sacar el máximo provecho a la enseñanza. Y yo quiero en esta hora retomar un versículo que eh, usé el domingo de la semana pasada durante la enseñanza. Y está en el libro de Isaías, capítulo 53 versículo 11. Libro de Isaías, capítulo 53 versículo 11. Y a partir de ese versículo vamos a estudiar la palabra de Dios. Y pues igual hoy no puedo hacer tan extenso para que el tiempo nos rinda, ¿no? Pero eh, aquí en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a hablar bajo el título Por conocer a Cristo Jesús, por conocer a Cristo Jesús. Y bueno, creer, saber y conocer son tres niveles totalmente diferentes en el conocimiento que una persona puede alcanzar. Creer, saber y conocer. Y no voy a desarrollar cada uno de ellos, necesitaríamos muchísimo tiempo, sino que voy a hacer referencia al último y es conocer, conocer. Y este conocer relacionado con el Señor Jesucristo y la importancia que tiene en la vida de cada cristiano el llegar a conocer al Señor Jesucristo. La importancia que tiene para cada uno de nosotros, para usted, para mí, el llegar a conocer quién es el Señor Jesucristo, eh, qué fue lo que Dios estableció para con nosotros al Señor Jesucristo. Mire, no se trata de cualquier conocimiento. No es un conocimiento de labios, un conocimiento superficial, sino un conocimiento de corazón profundo. Y debemos saber que en el conocimiento, que es uno de estos tres niveles que ya le comenté, en el conocimiento también hay diferentes niveles. Hay pues en el conocimiento pues un periodo que va desde lo más superficial, desde lo mínimo que podemos conocer a alguien, hasta lo más profundo que podemos llegar a conocer a una persona. Y vamos a ver, eh, a repasar los que usted debería saber. Nosotros podemos conocer a alguien de vista, ¿cierto? ¿Conoce usted a alguien de vista solamente? Ah, si usted ve que pasa por el frente, usted ve que va al trabajo al mismo lugar, pero nunca lo ha tratado, simplemente sabe que existe. Ah, sí, yo sé que esos son los vecinos acá, pero yo no los conozco. Simplemente los distingo, es de vista, ¿ve? Sabe que esa persona existe, lo ha visto, pero nunca lo ha tratado. Nosotros también podemos conocer a alguien de oídas. De oídas, usted simplemente ha escuchado de una persona, de lo que hace, de cómo hace las cosas, de a qué se dedica, pero nunca lo ha visto. Simplemente ha oído hablar de esa persona, ¿ve? Y ese es otro tipo de conocimiento.
un poquito más profundo que el de vista, porque el de vista usted ni siquiera ha escuchado hablar de esa persona. En el cambio, en el de oída, ya usted tiene más información. Y si subimos el nivel, vamos a un conocimiento de comunicación, ¿no? Usted puede establecer comunicación con una persona, mantener conversación con una persona, sea por carta, sea por teléfono, bueno, por email, ¿no? Dirían ahora, ¿no? Sea por email o por teléfono, pero usted nunca ha visto esa persona. Usted nunca ha visto esa persona, nunca la ha tratado personalmente, no ha trabajado con esa persona. Y mire, acá quiero hacerle un paréntesis, por favor. Présteme atención, porque hay una red social que todos nosotros usamos bastante. Y esa red social, es de color azul, azul con blanco, ¿ve? Se llama Facebook. Usted entra allí muchísimo. Y allí hay algo que ellos llaman amigos, cuando en realidad no son amigos, sino que son contactos. No son amigos, sino que son contactos. ¿Y por qué quiero hacer la observación de esta red? Porque esa red tiene la costumbre de que los contactos míos se los va a sugerir a ustedes como posibles contactos. Y entonces, algunos que no tienen la suficiente madurez, lo digo de esa manera, no para ofenderle, sino que no saben que esos contactos no necesariamente son mis amigos, son contactos. Y entonces usted empieza a aceptar a esas personas dentro de sus contactos sin saber quién es esa persona. Y eso no es correcto. Mire, le explico, dentro de mis contactos hay bautistas, adventistas, testigos de Jehová, hay mormones, hay católicos, hay ateos dentro de mis contactos. Y entonces usted llega y los acepta como sus amigos sin usted saber quién es esa persona. Entonces, por favor, tenga cuidado, porque no son mis amigos, son contactos, que es totalmente diferente. Gente con las que me he topado en el camino, bien cuando estuve estudiando en algunos cursos, bien porque es por contactos con otras personas dentro de otras iglesias, gente que no cree, mire, hasta ateos tengo yo dentro de mis contactos. Entonces, Facebook le sugiere a usted esa persona como un contacto y usted dice, ah, si es amigo del hermano Abel, entonces yo también lo voy a aceptar. Mire, use los cuatro dedos de frente que tiene. No los acepte, no acepte como contacto a aquel que usted no sabe quién es. Por favor, son personas que están dentro de mis contactos por comunicación y gente que no las conozco. Entienda, por favor, porque el conocimiento de una persona va en progreso, en aumento, en la medida que uno va tratando a la persona, en la medida que uno va conociendo a la persona. Bueno, entonces quería hacerle esa observación porque el Facebook le va a sugerir y va a aparecer mi foto de perfil y usted dice, ah, sí es amigo del hermano Abel, entonces también es mi amigo. No, eso no es forma de aceptar amigos en su Facebook. ¿Ok? Le hago esa observación para que si ve que alguno de los contactos está publicando cosas que no tienen nada que ver ni con el Evangelio ni con nuestra enseñanza, usted no vaya a decir, ah, el hermano Abel está predicando igual que esas personas. No, mire, el Señor Jesucristo tenía dentro de sus contactos a Judas y Judas era diablo. Entienda, por favor, use los cuatro dedos de frente. Bueno, ¿cómo más podemos nosotros llegar a conocer a alguien? Nosotros podemos llegar a conocer a alguien de trato. Entonces ya solamente no ha escuchado hablar de esa persona,
sino que le ha visto, ha entablado conversación con esa persona, ha trabajado con esa persona, ha tenido experiencias con esa persona, ya lo ha tratado y usted llega a conocer a esa persona. Incluso muchas veces cuando llegamos a este nivel de que empezamos a tratar a una persona, usted de pronto dice, no, pero es que a mí no me conviene, esa persona no me conviene. O sea, yo estoy viendo que esa persona es un problema, esa persona es un mentiroso, esa persona tiene demasiados problemas, me está trayendo problemas a mí y en ese momento usted llega ahí, lo pone a un lado, lo aparta, se separa de esa persona porque no quiere problemas a causa de esa persona que usted está conociendo. Entonces, podemos ver que el conocimiento de alguien lo podemos ir profundizando. Lo podemos ir de lo más superficial a lo más profundo. Y en la Biblia podemos ver esto, cómo va evolucionando el conocimiento de alguien. Vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 28 al 30. San Juan, capítulo 4, versículo 28 al 30. Eso es una porción bastante conocida. El Señor Jesucristo hablando con una mujer ahí en el pozo de Jacob. Estaban allí pidiéndole agua y hubo un intercambio allí de palabras con esa mujer. Esa mujer quedó tan sorprendida por lo que el Señor Jesucristo le dijo y ella dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Salte por favor al versículo 39 del mismo capítulo. Y muchos de los samaritanos, Juan 4, 39 al 42, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en el Señor Jesucristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó, perdón, allí 2 días. Y mire lo que dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. De manera que eh, cuando esta señora les dijo, aquí hay alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho, eso es un conocimiento superficial. ¿Eh? Ella le dijo, ¿no será este el Cristo? Aunque ya el Señor Jesucristo le había dicho a ella que él era el Cristo y ella no estaba segura. Por eso les dijo, ¿no será este el Cristo? Eso es un conocimiento superficial. Luego el Señor Jesucristo va y predica entre ellos y ellos escucharon lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y se convencieron y dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, mire, ya no es, nos parece, creemos. ¿No será este acaso? Dice, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Su conocimiento fue creciendo progresivamente hasta llegar a conocer que verdaderamente Jesús es el Cristo de Dios. Y ese debe ser lo que debe ocurrir en nuestra vida. Pasar de un conocimiento superficial de inicio, de que, ay, nos dijeron, mira, Dios envió a su hijo, y pasar de eso tan superficial a llegar a algo profundo, a conocer quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Bueno,
debo hacer la observación también de que el Señor Jesucristo no está en persona actualmente en esta tierra. Estos hombres escucharon la predicación directamente del Señor Jesucristo y ellos pues creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está actualmente en persona en esta tierra. Él está a la diestra de Dios esperando allí hasta que llegue el momento cuando Dios decida enviarlo a buscar a la iglesia. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo que Él se iría y no estaría más con los discípulos. Y que ese vacío que iba a dejar con su partida lo iba a llenar alguien más. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De manera que eh, esto lo debemos tener bien claro. ¿Cómo es que ahora vamos a llegar a conocer al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo no está en persona acá en la tierra. ¿Cómo vamos a llegar a conocer? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo que una de las tareas o funciones que iba a ejercer el Espíritu Santo al hacer morada en nuestra vida era recordarnos todas las cosas que el Señor Jesucristo había dicho y darnos testimonio del Señor Jesucristo. Busquemos los versículos para que no sea simplemente mi palabra. Lo que busco cuando yo le doy, pronuncio mis palabras y luego le doy el versículo, es para que ya no crea por mi dicho, sino que lo lea usted en la palabra y su conocimiento aumente. Entonces, vaya al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, y mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y mire, y os recordará, mire lo que va a hacer, os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es una tarea, una función, un trabajo para el Espíritu Santo porque el Señor Jesucristo no iba a estar en persona presente. Entonces, el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y si va a Juan capítulo 15, versículo 26, va a encontrar allí la otra función. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Mire que no dice, cuando yo venga en forma de Espíritu Santo, cuando yo entre dentro de ustedes como Espíritu Santo. No, eso no fue lo que dijo. Dice, a quien yo os enviaré del Padre. Si yo envío, es porque no voy a estar presente. Entonces, del cielo es enviado el Espíritu de Dios para que venga a nuestras vidas, procedente del Padre, para que haga morada en nuestras vidas. Y otra de las tareas es dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, hoy dependemos del Espíritu de Dios para llegar a conocer al Señor Jesucristo. Este testimonio que da Dios por medio de nuestro Señor, perdón, por medio de su Espíritu. El testimonio que da Dios por medio de su Espíritu acerca del Señor Jesucristo. Bueno, eso está incluyendo allí lo que dijo por medio de los profetas, por medio de los apóstoles que escribieron las Sagradas Escrituras y sigue hoy diciendo lo que le dijo a los discípulos en persona en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que eh, desde allí, lo que acabamos de leer, ellas son las que dan testimonios de mí. Desde allí, desde el testimonio que dan las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros partimos desde allí para llegar a conocerle en una forma profunda, completa, quién es el Señor Jesucristo. Por favor, no se quede con lo superficial. Procure conocer a profundidad quién es el Señor Jesucristo. Mire, yo le voy a decir unas 4 o 5 cositas de las que debemos conocer del Señor Jesucristo. Una de esas cosas es saber, conocer plenamente que el Señor Jesucristo es un enviado. El Señor Jesucristo es un enviado. Juan 17:23, así lo reconoció él mismo. San Juan 17:23 dice, yo en ellos, hablando el Señor Jesucristo con Dios, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. ¿Qué va a conocer el mundo? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Eso es algo que nosotros tenemos que meternos en los huesos, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, para que conozcan que tú me enviaste. El Señor Jesucristo es un enviado de Dios. El Señor Jesucristo es un enviado de Dios. El mismo capítulo 17, pero el versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, refiriéndose a los discípulos, estos han conocido que tú me enviaste. Estos han conocido que tú me enviaste. Entonces es necesario que nosotros, al igual que los discípulos, y como discípulos que somos, debemos conocer que Jesucristo es un enviado de Dios. A ese que había nacido de mujer, Dios lo envió al mundo con un mensaje de paz. Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué más debemos conocer del Señor Jesucristo? Nosotros debemos conocer que el Señor Jesús es el Cristo. El Señor Jesús es el Cristo. Mateo 16, versículos 15 y 16. Mateo 16, versículos 15 y 16 dice, Él les dijo, y vosotros, hablando con los discípulos, les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué bueno, como cuña allí, qué bueno que Pedro dijera del Dios viviente, porque nosotros servimos a un Dios vivo, el Dios que le dio vida a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. Esto debe quedarnos bien claro porque esta es la revelación que Dios le dio a Pedro. Y no es solo para Pedro. Es necesario que nosotros podamos conocer que el Hijo que Dios engendró en María, cuando ésta era virgen, ese Jesús es el Cristo de Dios. Ese Jesús es el Cristo de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 20, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo, fíjese que no dice el Dios Cristo, no, dice el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. ¿Qué más podemos aprender o que debemos conocer del Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios lo entregó en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más debemos conocer de Jesucristo? Debemos conocer que Jesucristo es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús, presentándolo Juan el Bautista, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y esa eh, fue su condición cuando el Señor Jesucristo fue inmolado en la cruz del Calvario. Dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De manera que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y a ese cordero, Dios le va a entregar los reinos de la tierra para que Él gobierne sobre los reinos de la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? El cordero que fue inmolado. De manera que el Señor Jesucristo es el cordero de Dios, el cordero de Dios. Y Dios le va a dar autoridad sobre las naciones de la tierra, dice que le hará el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué más debemos conocer del Señor Jesucristo? Bueno, debemos conocer que Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios lo ha puesto como juez de vivo y muerto. Por lo tanto, Dios le dio esa potestad para que juzgue, para que juzgue tanto a vivos como a muertos cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué más debemos conocer del Señor Jesucristo? Que Jesús es el Señor para gloria de Dios su Padre. Jesús es el Señor para gloria de Dios su Padre. Así dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Jesucristo es el Señor? Porque es para gloria de Dios Padre. Y en este trabajo que les comentaba que se le asignó al Espíritu de Dios a hacer en nuestras vidas, bueno, el Espíritu de Dios tiene el trabajo de darnos a conocer al Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu de Dios nosotros podamos llegar a llamarle Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el llegar a conocer al Señor Jesucristo, este, eh, es de forma progresiva. Así que nosotros tenemos que poner diligencia en conocer a profundidad al Señor Jesucristo.
paso a paso llegar a conocer quién es el Señor Jesucristo. Mire, le voy a poner un ejemplo que está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Usted va a ver que allí los discípulos estaban montados con el Señor Jesucristo en una barca. Y estando ellos allí en esa barca, ellos demostraron que no conocían al Señor Jesucristo y eran discípulos de Cristo y aún no lo conocían. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro. Mire lo que se decían uno al otro. ¿Quién es este? Hey, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No conocían quién era el Señor Jesucristo. Andaban con él. Venían de haber estado todo el día predicando. Entre las otras cosas que él estaba hablando, les había enseñado la parábola del sembrador ese día. Y cuando ellos lo fueron a despertar, no fue para decirle, mira, calma el viento y las olas. No, sino para que el Señor Jesucristo también se preparara porque iba a llegar el momento donde tenían que abandonar esa barca porque las olas casi ya estaban volteando la barca. Así que había que estar preparado para nadar. Estaba muy asustado, con mucho miedo. Cuando llega el Señor Jesucristo y reprende el viento y ordena a la mar que se calle, que se aquiete, esto les toma por sorpresa y su pregunta fue, ¿quién es este? ¿Quién es que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Con quién andamos nosotros? Porque los discípulos aún no conocían al Señor Jesucristo. Pasar desde el desconocimiento a llegar a conocer exactamente quién es el Señor Jesucristo, eso no fue fácil para ellos ni fue sencillo, pero lo lograron. Con la ayuda de Dios llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Los milagros que el Señor hizo les sirvieron como testimonio para que ellos supieran quién es el Señor Jesucristo. Los discípulos llegaron a conocer al Señor Jesucristo al punto de poder exclamar en Mateo capítulo 14, versículo 23, verdaderamente eres hijo de Dios. Llegaron a conocerle de tal manera que dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Marcos 14:33, lo leo completo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O en Juan 6:69, que dice, y nosotros hemos creído. Mire, ya no, ya no la duda allí de que quién es este que, sino que ahora con toda seguridad dicen, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como le dije, eso fue un conocimiento progresivo en la medida que fueron experimentando, que fueron viéndole trabajar, obrar,
viéndole hacer los milagros que hizo en la medida que fueron estando en contacto con él. Ese conocimiento fue aumentando. Y mire, es triste decir lo que voy a decir, pero hoy por hoy hay mucha gente montada en la barca, pero que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Muchos montados en el bote y aún no han conocido al Señor Jesucristo, a tal punto de que llegan a confundirle con Dios. Y debemos saber que si no se llega a conocer quién es el Señor Jesucristo, no hay esperanza de vida eterna. Si usted no llega a conocer quién es el Señor Jesucristo, no hay esperanza de vida eterna. San Juan 17:3. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No solamente conocer al único Dios verdadero, sino que también debemos conocer a Jesucristo, el que Dios envió. Primera de Juan 5, 11, 12. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, conocer a Jesucristo, a aquel a quien Dios envió, es la condición, oiga bien, la condición que Dios ha establecido para justificar a los pecadores. Saber quién es en realidad el Señor Jesucristo es de vital importancia para poder alcanzar la justificación y alcanzar la vida eterna. Y esa es la razón, preste atención, es la razón por la que el enemigo de nuestra alma ha puesto y pone tanto empeño en impedir que los creyentes lleguen al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Porque en su conocimiento, en saber quién es realmente el Señor Jesucristo, está la justificación de los que han de heredar la salvación. El enemigo hace el esfuerzo para distorsionar la verdad, llevándolo a uno de los dos extremos. Por ejemplo, argumentando que Jesucristo es el mismo Dios, que es el mismo Padre, incluso para otros que Jesucristo es una parte conformante de un Dios en tres personas. Eso es un extremo. Y el otro extremo es pregonando que Jesucristo es un simple hijo de José y María, cuya virtud fue que Dios le consideró su hijo. De esta manera niegan que Dios le engendró en María cuando era virgen. Ambos extremos son blasfemos y es necesario huir de esos dos extremos. Dios nos pide que nosotros seamos como el Señor Jesucristo, que andemos como Cristo, porque Cristo era semejante a nosotros en todo. ¿Y qué está haciendo Dios para con nosotros? Ofreciéndonos la misma ayuda que le ofreció al Señor Jesucristo, por lo cual el Señor Jesucristo salió victorioso aquí en esta tierra. Nos ha dado de el mismo Espíritu que hizo morar en el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, para ayudarnos a conseguir el mismo resultado que obtuvo el Señor Jesucristo. A este Jesús, Dios nos lo ha dado para que al creer en Él, al llegar a conocerle, podamos alcanzar la justificación de nuestras almas, porque Jesucristo es la propiciación por nuestros
pecado. Isaías 55, 4 al 5. He aquí yo lo di por testigo. Mire lo que dice Dios. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Voy a volver a leerlo porque estos dos versículos son especiales. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Mire, una de las personas que se interesó en conocer completamente al Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Él llegó a ser el apóstol de Jesucristo también y su condición de apóstol fue después que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Y a pesar de que no lo conoció en persona, humanamente, físicamente, dice que su mayor anhelo era llegar a conocer al Señor Jesucristo. Y digo, no lo conoció físicamente porque ya el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Y lo que vio él en el camino a Damasco fue una visión. Llegó a conversar con el Señor Jesucristo en medio de la visión. Y, pero Pablo lo que anhelaba no era simplemente verle físicamente, sino llegar a conocer, saber quién es Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 dice, de manera que nosotros, mire lo que dijo Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y esto lo digo porque muchos están con el deseo de fijarse en el físico del Señor Jesucristo, ¿verdad? Catire, ojos verdes, con barba bien perfilada, refilada, una cabellera larga, así como lo presentan en las películas. Mire, no se deje distraer por estas superficialidades que el hombre ha hecho para que la gente se distraiga. Allí dice bien claro en lo que acabamos de leer, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo se interesó en conocer al Señor Jesucristo a profundidad. Por eso, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 al 11, le dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo hace el énfasis en llegar a conocer al Señor Jesucristo más allá del físico, conocer quién en realidad es el Señor Jesucristo, el que fue entregado en propiciación por nuestros pecados. Cuando regresamos a Isaías 53:11, donde iniciamos, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento,
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Permítame decirle que cuando allí está escrito, por su conocimiento justificará, no está diciendo que por lo que sabe el Señor Jesucristo o por lo que conoce el Señor Jesucristo va a justificar. No, lo que está diciendo es por llegar a conocerle, porque nosotros lleguemos a conocerle, entonces vamos a obtener la justificación. Dios lo que está diciendo es que Él ha puesto a Jesucristo para que cuando nosotros le conozcamos y creamos en Él, entonces Dios nos entrega lo que ha prometido. Por ejemplo, cuando dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, no está diciendo que Dios le entregó la vida a Jesucristo para que Jesucristo nos las entregara a nosotros. No, lo que está diciendo es que cuando Dios vaya a dar la recompensa de la vida eterna, va a buscar en nosotros una señal, una marca. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. No se trata de que Dios le entrega a Jesucristo y luego Jesucristo nos entrega a nosotros, sino que el que conoció al Señor Jesucristo, a esa persona se le concederá la vida. Por eso, a estas personas que querían alcanzar la vida eterna, el Señor Jesucristo le dijo en la porción que ya leímos, Juan 5:39 al 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estaban buscando la forma de obtener la vida eterna sin conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se obtiene la vida eterna? Juan 17:3, que también ya leímos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que es necesario conocer al Señor Jesucristo, y de Él dan testimonio las Escrituras. No es la Escritura la que nos da la vida eterna, sino que la Escritura nos da testimonio del Señor Jesucristo, y al conocer al Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, entonces nosotros obtendremos la vida eterna. Debemos conocer a Cristo hasta el punto de llegar a estar en Cristo y Cristo en nosotros y nosotros en Dios, hasta llegar a ser uno con Él, uno con nuestro Dios, uno con nuestro Señor Jesucristo, porque por esto pidió el Señor Jesucristo en oración el Padre. Jesucristo hablando con el Padre en Juan 17:20-21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Oiga bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que, ¿qué implica el que nosotros digamos que conocemos al Señor Jesucristo? Bueno, lo que implica es el poder comprender la obra que Dios hizo y hará, porque nosotros le hemos conocido. Comprender lo que Dios nos dará, porque hemos conocido a su Hijo amado. Para eso Dios lo puso, para que creyéramos en Él, para que le conozcamos, para que alcancemos la justificación y vida eterna. Dejémoslo hasta allí. Y cada día debe ser el anhelo de cada uno de nosotros el conocer plenamente
quién es el Señor Jesucristo, ese ser que Dios envió en rescate por cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a fortalecernos cada día más, a vivir cada día más en la presencia de Dios, a andar rectamente delante de Dios, a poder huir de las cosas que nos alejan de Dios, que podamos serle fiel y alcanzar la salvación que Él ha preparado para todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque sé que has tratado y estás tratando con cada uno de nosotros. Gracias Señor por haber enviado a tu Hijo. Gracias Señor por haber tomado eh, a tu Hijo